Buenas tardes, yo creo que ya empezamos. Es que habíamos mandado el link al grupo que no era, entonces como que no les había llegado la información de la clase de hoy. Ya lo mandé, yo creo que se irán conectando a medida que vayamos. Bueno, voy a presentar. Listo, recuerden llenar el link de asistencia, por favor. ¿Me confirman si ven la presentación, por favor? Listo. Bueno, bienvenidos a la sesión 7 del taller virtual. En esta ocasión vamos a ver dos perspectivas de rostro que para mí son las, yo considero que, digamos, de las 5, porque anteriormente vimos 3 que eran las más básicas, que era, bueno, no eran las más básicas, que eran más básicas, que era 3 cuartos, visto desde abajo y visto desde arriba. Hoy vamos a ver otras dos que serían como las 5 que les voy a explicar que me parecen como las más elementales. Que van a ser una que combina un poco de ambas. Es como un 3 cuartos, que vienen siendo estas, que es como un 3 cuartos, pero visto desde arriba y visto desde abajo. Entonces, en este caso serían estas dos. Bueno, que vienen siendo estas mismas de este costado, pues da la misma cosa. Anteriormente vimos 3 cuartos normal. Bueno, no está prendida. No está prendida la cámara. Bueno, entonces, eh, bueno, hoy vamos a ver estas otras dos perspectivas del rostro que a mi parecer son como las más difíciles, o sea, en lo personal porque en total les he explicado 5, que son como las más elementales. Igual la cabeza se puede ver desde muchísimas perspectivas, pero en este curso les trato de enseñar como las más elementales. Y si ustedes buscan una muy específica, pues sí toca buscar como el referente en particular, digamos. En este caso tenemos estas dos, que es justamente es como un 3 cuartos, pero visto desde arriba. Y el contrario, que viene siendo esta, que es un 3 cuartos, pero visto desde abajo, donde se ve parte del mentón y en este caso se ve parte de el, del cabello, digamos, de la nuca. Entonces, es lo mismo que el anterior. Entonces, la cara se compone dentro de un cubo, perdón. Entonces, lo mismo. Es el mismo método, entonces. Tenemos, por ejemplo, aquí tenemos esta referencia. Una chica normal. Entonces, está vista desde arriba. Es como si metiéramos la cabeza en un cuadrado, en un cubo.
Entonces, como ya les expliqué, el método Loomis es exactamente lo mismo. Dividimos en 3. En este caso, este frente es nuestra cara y este costado, pues, es el costado del rostro, es nuestro perfil. Y al igual y de hecho, esto toma un poco de lo que les expliqué en el anterior. En el anterior, ¿cuál era? En el que veíamos, em, la cara, pero desde arriba veíamos parte del pelo, por ejemplo. En este caso, es se toma un poco de eso, porque también está visto desde arriba, pero como es en un 3/4, hay algunas cosas que cambian. Entonces, por ejemplo, en este caso, tendríamos un cubo, pero visto desde arriba, lo mismo, y lo dividimos en 3. Y asimismo, en el segundo tercio va la nariz. Aquí va la frente, es lo mismo. En este caso, como van los tercios divididos del mismo modo que ya lo habíamos explicado en el método Loomis en las primeras clases. Y es una combinación entre 3/4 y visto desde arriba. Es un poco jugar con los ángulos que ya les expliqué, pero para generar nuevas perspectivas. Entonces, lo mismo. Si aquí tenemos una nariz, por ejemplo, en 3/4, se va a ver solo esta fosa y la parte del frente. La de acá no se ve porque está oculta. Y los ojos, justamente igual que en el anterior, donde si recuerdan como les expliqué, los ojos agarraban este ángulo. Cuando los estamos viendo desde arriba, aquí también, si se fijan, también todos los ángulos hacen esto. Pero en este caso, como es un 3/4, el lado que más se ve agarra un ángulo más largo y este uno más corto. Y las cosas que están a este lado se ocultan un poquito. Entonces, por ejemplo, este ojo se va a ver menos que este ojo. Y la mejilla se esconde totalmente. Entonces solo tenemos aquí el pómulo y aquí ya de una vez se cierra. Y lo mismo el labio, aquí está más alargado y aquí es más corto. Y las fosas y la nariz se compone de, pues, los 3 circulitos, como lo habíamos compuesto al inicio. Aquí solo se va a ver la de este costado, que en este caso es el izquierdo. La del derecho se esconde, pues, por la misma perspectiva. Y lo mismo, si yo sigo unas líneas, que en este caso son 3, listo, y las sigo decía que está entre los aquí lo mismo, pero siguiendo estas nuevas líneas. Entonces la oreja queda un poco más arriba. Si seguimos la perspectiva del propio cubo. Y lo mismo que en el anterior, las cejas, por ejemplo, quedan un poco más arqueadas hacia el centro, un poco como si estuviera viendo mal. Lo mismo que cuando les expliqué el que era como este mismo ángulo, pero de frente. Entonces es como si las cejas hicieran esto, lo mismo. Y se ve mucha más parte del cráneo. En este caso, pues tiene cabello, ¿no? Entonces se va a ver mucho más el cabello porque se va a ver mucho la parte superior de la cabeza. Y bueno, y también se esconde un poco el cuello porque lo estamos viendo desde arriba, pero bueno, aquí no estamos hablando tanto como del cuello. Por ejemplo, en este caso, si rellenamos como este, sería la nariz, aquí la boca y aquí la mejilla se oculta. Bueno, ya aquí ya gira, bueno, aquí los ojos, ¿no? Aquí los tenemos marcados, las cejas y ya aquí lo del cráneo. Bueno, por ejemplo, si quisiéramos, no sé, hacerle cabello, no sé, un partido por acá, justamente todo esto se va a ver más, porque está visto desde muy poquito. Porque como estamos viendo desde arriba, todo el mentón cubre el cuello. Entonces no tenemos un cuello como tan estilizado, ya si lo estuviéramos viendo de frente o desde abajo. Bueno, ahorita pues les explico ya como con un dibujo más detallado. Aquí tenemos lo contrario, visto desde arriba. Entonces es el cubo, pero con el ángulo desde abajo. Entonces, por ejemplo, tenemos el rostro. Todo esto es un cuadrado. Y el cubo. Bueno, un poco más por acá.
perdón, por acá, 1, 2 y 3. Método Loomis. También lo que les decía, en este caso, si la perspectiva viene desde abajo, los tercios no serían igual de grandes. El que está más cerca a nosotros, que en este caso es el mentón, va más grande, este va un poco más chiquito, este va un poco más chiquito. De frente sí tienden a ser los tres iguales. En este caso, por perspectiva, el de arriba, que es la frente, que está más en el fondo, tiende a ser un poquito más chiquito. Y lo mismo, los ángulos ya no son rectos, ya no son líneas rectas. Los ángulos de la cara se curvean, la boca se curvea, los ojos se curvean, las cejas. Todo esto genera unas curvas. De frente sí son, pues, normalmente pues son como más o menos rectos. En este caso la misma perspectiva y que la cara no es plana, la mente y en general toda la cabeza tiene muchas curvas y es como en cierta forma redonda, justamente por perspectiva nos genera estas curvas desde este ángulo. Y al contrario que el anterior, el pelo se va a ver muchísimo menos. Y la frente se va a ver muchísimo menos y al contrario, los labios prevalecen mucho más. Y en este caso, primero, pues la nariz desde abajo se van a ver más las fosas. Eso ya, como que eso lo expliqué en el anterior, pero pues el que era completamente de frente, pero donde subía el mentón. Sin embargo, en este caso, la fosa que está más oculta, en este caso la de la izquierda, se va a ver menos. Entonces esta fosa se va a ver más grande que esta. Esta se va a ver más chiquita. Y lo mismo los labios. Por este lado se va a ver más, se va a ocultar más y por este se va a ver más largo, pero todo sigue estas curvas. Y el mentón, de hecho, es la misma forma del cubo. También depende pues el tipo de mentón, si tiene más o menos mandíbula, etcétera. Pero claramente se va a ver más. Y el cuello pues se ve más estilizado en este caso. Y la oreja, lo mismo que la anterior. Si en la anterior, si yo agacho la cabeza, la oreja sube, en este caso baja. La oreja, eh, siguiendo el ángulo del cubo, queda más abajo. Y el pelo queda más oculto. Y algo que también suele pasar, pero esto también depende del tamaño de la nariz, por ejemplo, es que el ojo que está en el lado oculto, la nariz normalmente lo tapa. Entonces este ojo se va a ver muy poquito. Depende también mucho de la nariz. Verse solo como un cachito y este sí se ve, pues claramente este se va a ver mucho más, etcétera. Entonces, bueno, y lo mismo las cejas también agarran ángulos para el ojo, entonces las cejas quedan como triste, como decaído. En el anterior las cejas se van para arriba, en este caso se van para abajo. Entonces, hasta ahí eso. ¿Alguna pregunta? Igual ahorita, o sea, voy a hacer lo mismo que he hecho en todas las clases, como que voy a abrir igual un programa y les voy a explicar ya como desde cero, cómo componer un rostro desde estos dos ángulos. ¿Me confirmas si ven esta ventana, por favor? Sí se ve. Listo, gracias. Bueno, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a partirle un cubo. Bueno, de dos cubos en este caso, porque son dos diferentes. Entonces, el primero que nos dice que está desde arriba. Entonces, este va a ser nuestro primer cubo. Listo. Esta va a ser la perspectiva desde arriba. Aquí arriba. Y este es el segundo.
poquito. Y el segundo es lo contrario. Entonces esta va a ser desde abajo. Listo. De estos dos cubos voy a partir. Entonces, es lo mismo que el método Loomis. Entonces, si esta está desde arriba, ¿qué nos dice? Lo mismo. Dividimos en tres la cara, que en la cara pues es el cuadro del frente. Normal. Entonces dividimos en tres el cubo. Pero en este caso no son tres completamente iguales. El de arriba va a ser un poquito más del costado. Entonces todo sigue estos ángulos. Porque aquí ya nos sirve para poner la oreja y como las cosas del costado. Y el de abajo, lo mismo. Entonces, em, el tercio de abajo va a ser un poquito más grande y hacia arriba se van haciendo un poquito más chiquitos. Y bueno, y en este caso no divido por la mitad, divido un poquito hacia un lado. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí partimos. Y lo mismo que el método Loomis. En el segundo tercio va la nariz. Aquí va la frente, aquí van los ojos. Y aquí iría la boca. Y más o menos por acá las orejas. Y aquí lo mismo. Aquí va la nariz. Aquí van los ojos. Y aquí va la boca. Listo. Entonces, si en este caso la nariz está vista desde arriba, por ejemplo, ¿se acuerdan que yo les expliqué como ese sería básicamente así? O sea, aquí va la punta y aquí va la fosa de un costado. De aquí iría esto y aquí iría por acá. Listo. Y los ojos. Los ojos, como todo agarra este ángulo, van a ser un poquito como rasgaditos hacia arriba. Y la boca, también aunque esté seria, como todos nuestros ángulos se agarran para arriba desde esta, no se ve tan seria. Y el rostro lo mismo, en este caso se demarca mucho el pómulo, pero lo más, y la mandíbula se ve muy puntuda. Y por acá, mentón. Y la frente, lo mismo que en el anterior. Si en este caso lo que tengo yo más cerca es la parte de arriba se ve más. Entonces también se va a notar un poco más la frente. Y el mentón justamente es como más puntudo porque las partes de abajo, por perspectiva, se tienden a ver más chiquitas. Y bueno, ya la oreja, etcétera. Por ejemplo, pues aquí ya iría el cabello, ¿no? Entonces, esto pues se denotaría mucho más. Entonces, supongamos que, no sé, que tiene un partido de un lado. Entonces, el centro está acá y ya como que sale a este costado. Pero el cabello, digamos, pues más allá del corte o cabello que tenga, el punto es que la nuca se va, la parte superior de la cabeza se va a notar muchísimo más. Bueno, aquí ya, bueno, el largor, etcétera, eso no es tan relevante. Y bueno, en este caso, pues le voy a hacer cuello, ¿no? Entonces, el cuello suele no verse tanto, porque si yo lo estoy viendo desde arriba, mi mentón va a tapar mi cuello. Ya ahí pues baja, en fin. Bueno, voy a pasar esto un poco más a limpio.
Entonces, si se fijan, es muy similar al ángulo que les enseñé antes, por ejemplo, o sea, todas las curvas agarran para arriba. Hay muchos que es una combinación entre ese 3/4 y el que ya les había explicado. La mayoría de cosas es lo mismo, por ejemplo, lo de las cejas, lo de la boca, lo de la nariz, pero como desde como combinado un poco con ese 3/4 que también, pues, ya les había explicado, pero es como un mix entre ambos. Tum, la oreja, y bueno, es que ya, pues, cada uno gusta. En este caso, pues, ahí sí no estoy usando un referente, solo estoy como guiándome del cubo y como de la perspectiva. Y bueno, y ya aquí el otro costado. Y bueno, así más o menos quedaría. Había 8000 cosas, pero como poco para explicar, creo que funciona bastante bien. Entonces, si se fijan, es un ángulo que se ve que yo la estoy viendo desde arriba. Entonces, cosas importantes, que la nariz se ve más grande, tapa un poco, que es mucho de las cosas que tenemos en superior, porque pues, nos estamos viendo desde arriba. Entonces, vamos a hacer el otro. Entonces, tenemos que pues es el caso contrario. Entonces, es exactamente lo contrario. Tenemos entonces, acá. La nariz, por ejemplo. Si en el anterior decimos que era así, en este caso, si lo vemos desde abajo, la figura para hacer la nariz sería esta, que en este caso aquí irían las fosas, aquí ya iría el tabique, etcétera. Entonces lo mismo. Va acá, aquí iría una fosa, aquí iría la otra que se izquierdo. Entonces todo esto se va a ver un poco más chiquito. Bueno, aquí iría que la nariz, los ojos. Pero este tiende a esconderse justamente porque si yo veo desde abajo, la propia nariz me va a quedar por encima del ojo. Eso también depende, pues ahí sí del tamaño de la nariz. Si es muy narizón, probablemente se vea muy poquito. O si en la nariz muy chiquita, pues se va a ver más. Pero en este caso ni muy, muy, ni tanto. Las cejas o son rectas o son un poquito para abajo. Eso también depende de la forma de las cejas. Pero al contrario, las cejas agarran todos los ángulos, hacen esto. También agarra un gesto como si estuviera de caída. Y, y el mentón. Entonces, ¿qué pasa con el mentón? Eh, el mentón desde abajo se va a ver así. ¿Por qué? Porque tenemos las esquinas de la mandíbula. Entonces, si en este caso es un 3/4, va a haber aquí un poquito y aquí se va a alargar más. Entonces, desde esta perspectiva, nuestro mentón se vería así. Y es como si hubiera una curva derecha desde este costado hasta el cuello. En este caso no hay una partición tan dura como si lo estuviéramos viendo desde frente, por ejemplo, que está no sé, este es el mentón y este es el cuello. Entonces uno como que distingue bien la diferencia entre esto y esto, además que esto normalmente nos genera una sombra. En este caso, como lo vemos desde abajo,
no hay como esa división tan marcada, entonces lo único que vemos es justamente esa delimitación del hueso, que es el mentón, y baja prácticamente derecho. Y lo mismo, las orejas. Tiene el anterior quedan un poco más arriba. Aquí seguimos la misma línea. Si decimos que las orejas quedan entre nariz y ojos, pues seguimos el cubo y las orejas quedarían por acá, un poquito más abajo. Y al contrario que el anterior, la frente se hace más chiquita. Lo mismo que en el anterior que en el anterior que les había explicado, eso como que no cambia mucho. Simplemente gira en un tres cuartos, pero del resto es prácticamente lo mismo. Entonces, lo mismo, el cabello se va a ver menos. Entonces, pongamos que no sé qué tiene aquí. Sobresale el cráneo es lo único que se ve, o si no, se vería apenas como un poquito del saliente del cráneo y ya. Mucho del volumen del cabello. Si ya tenemos un cabello con mucho volumen o muchas curvas, pues claramente va a salir muchísimo más. Pero si hablamos solo de el cráneo, de lo que es la cabeza, pues prácticamente ni se va a ver, se va a ver a duras penas hasta la frente. Y bueno, ya los ojos, etcétera. Y el cuello también tiende, entonces si el cuello sigue de largo, digamos, esto ya lo veremos cuando veamos como el cuerpo completo, el cuello tiende como a alargarse más. Entonces, si yo levanto el mentón, juntamente es como, como gesto como de altivez, como de superioridad. Entonces, el cuello tiende a estilizarse un poco más si yo levanto. Entonces, a diferencia del otro que se nos acorta el cuello, en este caso, bueno, eso se va a ver más cuando hagamos una figura completa, pero el cuello tiende como a estilizarse un poco más. Eso también depende pues de la delgadez del cuello, etcétera. Pero sí suele como justamente el que aquí no haya el corte fijo de la cara que normalmente hay, hace que esto tenga como más, sea más largo. Entonces, bueno, ya voy a pasar limpio de este. Entonces, por ejemplo, en este siento que las cosas más importantes serían la nariz. Siento que en este la nariz eh, es como elemental. Entonces, esto. Entonces, vamos a este ojo que justamente lo vamos a hacer un poquito como más oculto. Este, pues, que es el del lado que si estamos viendo completamente sobresale muchísimo más. Las cejas. Esta fosa, sí, esta fosa. La boca, que justamente agarra como estos ángulos hacia abajo. ¿Me confirman si les estoy, si están viendo la pantalla, por favor, la presentación? Sí, ok. Bueno, entonces, bueno, aquí es más que todo como pasar las líneas a limpio, nada más. Aquí la oreja, el mentón. Por ejemplo, aquí este ángulo varía mucho. Es ahí donde entra la diferencia entre, por ejemplo, en este caso, pues lo hice masculino justamente para enmarcar mucho esto. Entonces, si es una figura, por ejemplo, femenina o con rasgos un poco más delicados, esto no sería como con tanto ángulo. De pronto entraría un poco más, siendo un poco más delgado. O esto es más justamente por la apertura de estos huesos, que justamente en este caso, pues hice una figura masculina. Entonces los hombres suelen tener la mandíbula más ancha. Pero si seamos una chica o fuera alguien con rasgos un poquito más suaves, sobre todo este de aquí,
no iría tan marcado. Y este de aquí tampoco. Entonces, lo mismo la frente, que es justamente más chiquita. Y en este caso, pues sí le hice como un cabello como con volumen, como con textura, entonces sí sobresale bastante. Pero pues eso también depende ya pues del cabello, del corte, de la textura del cabello, entre otros. Pero pues en sí no, para lo que debería verse de frente, se oculta lo más posible bajo este ángulo. Por ejemplo, en este caso sí nos quedarían estos dos, ¿no? Uno visto desde arriba y el otro visto desde abajo. De hecho, también utilicé lo que les había explicado en la de hacer hombres y mujeres. Si se fijan al hombre, pues le hice igual como ángulos más fuertes y como la mandíbula y todo eso más marcado. A la chica le hice pues rasgos más suaves, también el cabello como con la textura más ligera. Pero pues como que a grandes rasgos así se realizan. Digamos, esto es algo que funciona mucho. Uno, si lo quieren hacer desde cero, si ustedes quieren como solo plantear un personaje o algo que quieran que tenga esta perspectiva, o dos, también si realizan retratos. Entonces, igual entender este tipo de cosas sirve mucho si ustedes no se hacen retratos o les gusta guiarse muchísimo de referentes, porque ya les ayuda, porque una cosa es solo como copiar, entonces yo puedo copiar una imagen, yo puedo tener un retrato que voy a hacer, listo, yo lo copio y lo realizo, pero otra cosa es como saber entender por qué los ángulos son como son y como la perspectiva, entonces o poder replicar algo que está en una imagen. Entonces, por eso saber dibujo anatómico es bastante elemental, pero funciona, es todavía más útil, sobre todo si hacemos como de pronto personajes propios o ideas propias, porque también he visto mucho como gente que de pronto es de otras carreras que no son artes o que por hobby les gusta mucho como hacer personajes o también, de pronto para cuestiones pedagógicas les gusta como ilustrar cosas como por aparte, que justamente no nacen desde la idea de buscar copiar. Entonces, saber este tipo, así sean ángulos muy básicos, funcionan mucho. Entonces, si yo quiero hacer un personaje que me quiere decir, no sé, que es chiquito. Entonces, me sirve mucho jugar con la perspectiva de si yo lo veo desde abajo o yo lo veo desde arriba. Bueno, en mi caso a veces dibujo cosas que es alguien que quiero mostrar que es muy alto, por ejemplo. Entonces, uso mucho la perspectiva desde lo estoy viendo de abajo hasta arriba. Entonces, de una vez me da como esa idea de esta persona es alta o es imponente. Y lo contrario, si yo veo a alguien desde abajo, me da como esa idea de que es chiquito. Aunque eso ya es más como cuestiones más como de la propia perspectiva y la propia percepción que tenemos, pero como que nos es muy útil para este tipo de cuestiones. Más allá de si estamos o no en el campo del arte, si hacemos retratos o dibujos, son cosas que son como interesantes de aprender y de entender. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, duda, inquietud. Ok, entonces, para este ejercicio, pues está planteado un ejercicio. Em, el ejercicio en este caso, pues ya ustedes me dirán si quieren, o sea, si quieren lo hacemos ahorita, o sea, como que les doy el espacio, lo hacemos y al final como que lo miramos, lo discutimos, o si ustedes quieren, pues igual dejo el espacio y para la siguiente clase, pues como que lo traen y les hago correcciones, retroalimentación, que en este caso no consiste en usar referentes, consiste en usar justamente pues lo que yo hice. Entonces, partiendo de un cubo, vamos a hacer los rostros en estas dos perspectivas. Reitero, la idea tampoco es que quede perfecto porque pues igual son prácticas. Entonces, lo ideal es que hacerlo y que para nosotros se entienda la perspectiva, más que si quedó perfecto o no, porque
el hecho de que quede como súper bien, eso es cuestión como de muchísima práctica. Es más que utilicen como estas pequeñas cosas, como decir, voy a hacer que se vea más la frente y que se vean más los ojos o que se vea más el mentón, para que yo entienda que la perspectiva, que yo entienda que la ilustración que tú hiciste está vista desde arriba o está vista desde abajo. Quizás no, y tratar claramente que quede lo más proporcionado posible, pues de acuerdo al método Loomis y a lo que ya les expliqué. Entonces, pues ahí sí ustedes me dirán si quieren hacemos, pues lo realizan ahorita en unos minutos porque es un ejercicio rápido, tampoco busca como que quede perfecto. O si les como que no quieren como tanta prisa, igual pues dejamos hasta aquí y ya la otra clase lo mandan al grupo y lo socializamos y les hago correcciones. Qué para. Pues si quiere, digamos, no es enviárselos por WhatsApp, porque en este caso no es con referentes. La clase pasada, digamos, para el anterior sí eran, no, el anterior del anterior sí eran con referentes. Entonces en este, igual le queda la grabación, si quieren se pueden guiar de ahí. Ahí el punto es que ahí sí lo hagan desde su propia, ahí sí, su propia imaginación, o si quieren guiarse de pronto de alguna imagen, pero lo ideal es que ustedes, no que yo les mande un referente y lo repliquen, sino que ustedes a partir de los cubos, literal, hacen cubos y guiándose de lo que les explique, hagan los rostros. Entonces, pues no sería enviárselos, aunque si se quieren guiar del que yo hice, o de pronto tener algún referente como para tener mejor idea, pues lo pueden hacer, no hay ningún problema. Entonces, pues en ese caso, si deciden pues hacerlo como de tarea y para la siguiente clase, si todos están de acuerdo, pues sería hacerlo así. Listo, entonces, pues si no tienen ninguna duda, sería hasta aquí lo dejaríamos. Igual ahí queda la grabación, si tienen alguna duda o eso, ahí queda, si quieren regresar y mirar para hacer su propio ejercicio. También lo ideal es un poco ir variando. Entonces, por ejemplo, si yo el ejercicio lo hice y lo hizo un hombre, por ejemplo, sería también que aplicaran las cosas que les expliqué antes. Entonces, como yo les había explicado cómo hacer mujeres, entonces los ángulos son más curvos, la nariz es más chiquita, etcétera. Entonces, también sería como que ustedes pudieran modificar el ejercicio a su modo, a lo que ustedes consideren para poder justamente hacer ustedes sus propios rostros desde esta perspectiva. Ya al final sí vamos a usar referentes, pero esto es más como para entender la perspectiva, porque de mucho no nos sirve si únicamente como copiamos. Entonces, yo tengo una fotografía y como que la logro eh, realizar en mi bitácora. Es más poder entender cómo funciona la perspectiva y por qué, en este caso, el cubo es, cómo puedo meterle la cara y entender la parte de un cubo. Entonces, ese es como el principal objetivo. Entonces, eso sería todo. Si no hay más dudas, hasta aquí dejaríamos la. Y pues les quedaría eso como de tarea. Acaban de mandar recuerden llenar los links que están en el chat, está el de la asistencia y el de la encuesta de satisfacción. Bueno, si no hay más dudas, entonces hasta aquí dejaríamos la clase de hoy. Recuerden practicar, recuerden hacer los ejercicios y la otra clase los revisamos. Listo, hasta luego.